Ya había presentado al doctor Marco Fuentes, así es que los dejo con el doctor. Bueno, para continuar con la charla, yo creo que se les ha repartido este folletito que se llama Los Tres Pasos. Los Tres Pasos porque está, como dice, el primero, el segundo y el tercero. Y el más importante es dar el primer paso, que es la decisión de dieta y ejercicio. Por eso es que yo creo que todos y muchos, hasta los pacientes, le dicen a uno, sí voy a hacer dieta, no, y voy a hacer también ejercicio, pero lo que cuesta es dar el primer paso, la decisión de dieta y ejercicio. También este lo hemos elaborado en la Asociación Salvadoreña de Cardiología y explica también la dieta de nuestro país. Habla de las pupusas, habla de incluso la salsa de tomate que le ponemos en las pupusas, el queso duro, el elote loco, las empanadas, los pastelitos, etcétera, etcétera. Entonces todo eso habla del requerimiento calórico y da indicaciones de el estado de verdad nutricional de cada individuo, de manera para que cualquier persona con dar una breve leidita entienda muchas cosas. Bueno, hoy ya tenemos esto y bueno, vamos a en esta presentación quisiera discutir cuatro puntos. El primer punto, vamos a hablar de la mala circulación. Esto es lo que nos dicen los pacientes. Pues a mí me han dicho que tengo mala circulación, ¿verdad? Entonces, pero hay que saber y definir nosotros como médicos qué es la mala circulación. El segundo punto, ¿es frecuente la enfermedad arterial periférica? El tercer punto es factores que afectan la enfermedad arterial periférica o los factores predisponentes para enfermedad arterial periférica. El cuarto, método diagnóstico para la enfermedad arterial periférica y las opciones de tratamiento médico o intervencionista. Eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en esta presentación. Bueno, es importante que hablemos de los estadios finales de la enfermedad vascular. Cuando nos referimos, esto es mala circulación, pero en su estado más severo. El estado más severo de la enfermedad es la úlcera. Entonces, me voy a poner aquí, esto, ¿verdad? Es una úlcera. Y esto es una úlcera. Pero un punto trascendental que tenemos que tomar en cuenta es diferenciar entre esta úlcera es de origen venoso y esta úlcera es de origen arterial. Me voy a ir hasta acá para que entendamos, no es lo mismo decir las venas y las arterias. De hecho, hay pacientes que dicen la vena aorta. Entonces, cuando hablemos de arterias, no es lo mismo que hablar de venas. Son mundos completamente diferentes y su enfoque debe ser completamente diferente. Y el tratamiento de las venas no tiene que ser igual al de las arterias. ¿Se dan cuenta el esfuerzo que yo hago? Pues entonces así no es de hablar de exactamente lo mismo. Cuando nos referimos de mala circulación, hay que tener en cuenta el primer punto. ¿Son arterias o son problemas de venas? Entonces, pero este es un estadio final y como decía, este es el estadio final de todo lo que vamos a tratar de discutir. Y esto es lo que todos y los pacientes nos dicen, mala circulación. Entonces, por lo tanto, para hacer la diferenciación es importante que ocurran entidades que puedan diferenciar entre las arterias y las venas. Entonces, para hablar de fisiología, las arterias
son de volumen bajo, las venas son de volumen alto. Las venas tienen un diámetro mayor con respecto a las arterias. Por ejemplo, la vena femoral con respecto a la arteria femoral tiene mayor diámetro la vena que la arteria. Obviamente, la arteria tiene mayor presión que la vena. El flujo de la arteria es pulsado, es decir, hay una pausa, flujo, pausa, flujo, pausa, flujo, pausa. Como se ve aquí, hay una pausa, el flujo, pausa, flujo. Y en cambio, las venas es un flujo fásico, o sea, es un flujo que se mantiene, va y se relaciona mucho con los movimientos respiratorios. Entonces, ¿cuáles son las patologías de las arterias? Pues con las arterias vamos a hablar de la aterotrombosis. Con las venas vamos a hablar la famosa insuficiencia venosa crónica. También hay fenómenos como arteritis, como mencionaba la doctora Verónica Díaz del Valle, y pues también tenemos los fenómenos súbitos como los traumas. Tenemos en las venas las trombosis y el trauma, ¿verdad? De igual manera, pues una vena se puede ver afectada por un trauma, un golpe, y pues que nos puede también predisponer a un fenómeno de trombosis. Entonces, como dijimos otra vez, arterias, venas. Solo para mencionarlo, es importante recordar la clasificación CEAP, donde establece los grados de severidad de problemas en las venas. Tenemos del 1 hasta el 6, donde el número 1 son las telangiectasias, que son esas arañitas. El número 2 son ya las varices desarrolladas. El número 3, que ya hay edema causado por enfermedad venosa crónica. El número 4, que son cambios de coloración, y cuando vean esos cambios de coloración en las piernas, donde observamos unos pies más oscuros, principalmente en la cara medial del pie, eso hay que sospechar un problema de vena hasta que no se demuestre lo contrario. La 5 es una úlcera cerrada y la 6, pues como ponía, es una úlcera abierta. Entonces, ese es su estado final o su estado más severo. Hay exámenes donde nos ayuda para documentar el grado de severidad de la insuficiencia venosa, porque muchas veces tenemos edemas y sospechamos que eso, que puede ser un problema del riñón, que puede ser un problema de insuficiencia cardíaca, y lo más común para decirles es a veces un problema relacionado con problemas de venas. Se habla de que 8 de cada 10 personas que entran a un consultorio tienen enfermedad venosa, ya sea en diferente grado, ¿verdad? No siempre todos están en el mismo estadio, pero sí tienen cierto grado de enfermedad venosa. Entonces tenemos exámenes como la pletismografía, el Doppler y el venograma. ¿Cuál es el examen que nos dice que hay un problema venoso? Así, el que nos determina como quien dice, es el gold estándar para insuficiencia venosa. Es la presión venosa ambulatoria, que consiste nada más en poner un catéter que va a una máquina, una consola, donde determina la presión, ¿verdad?, de la vena pedia, y de esa manera se registra y se valora el cambio que tiene de un estado de estar flexionando y comprimiendo la pierna a la pausa, y se va generando un aumento de volumen en las venas. En la actualidad disponemos ya en El Salvador de maneras que nos hacen este trabajo, como es la fotopletismografía, en donde como poníamos, se pone un sensor en la pierna y eso nos registra el cambio de volumen que existe y se va llenando la pierna por la sangre
por la vena. Se supone que alguien que no tiene insuficiencia venosa, el cambio de llenado de la pierna tiene que ser más lento. Tiene que ser por lo menos arriba de 27 segundos. En cambio aquí es un tiempo mucho más corto y determinamos el grado de insuficiencia, ya sea leve, moderada o severa. No se trata de solo ver varices y ya, sino que esto es un fenómeno mucho más, pues digamos, más complejo de lo que aparentemente se ve. Entonces, el Doppler, ¿para qué nos ayuda? Son un estudio, como decíamos, aquel era un estudio fisiológico y el otro es un estudio de imagen. No es lo mismo dejar una creatinina, ya que está aquí el doctor, que dejar una ultra. Son cosas que nos ayudan para hacer un diagnóstico, pero uno es complemento del otro. No es que solo dependamos de una cosa, o con solo hacer un Doppler ya tenemos todo el dato. No, es importante, idealmente, ir paso a paso para determinar si alguien sí tiene insuficiencia venosa o no. Entonces tenemos que, pues nos ayuda para saber el grado de la insuficiencia. En el Doppler tenemos esta línea base, este es el flujo normal de la vena y este es el reflujo. ¿Qué es la insuficiencia venosa? La insuficiencia venosa es que la sangre, normalmente de las venas en las piernas, tiene que ir de abajo para arriba, pero el reflujo es que la sangre regrese. Entonces, esto es lo normal, pero como regresa toda esta cantidad de sangre, eso es lo anormal, eso no tiene que pasar. Esto nos ayuda para ver la trombosis. Este es que parece casi un bebé, pues esto está dentro de una vena y este es el coágulo que no siempre lo podemos ver. Otros estudios que nos ayudan son el TAC, ¿verdad? Donde podemos ver ese trombo que mirábamos ahí, se desprendió y se fue hasta los pulmones, que es su etapa o su vía final, ¿verdad? No es como dicen algunos que se van para el cerebro, no se pueden ir los trombos de las venas para el cerebro, ¿verdad? Y la mejor manera de hacer el diagnóstico, pues, es la arteriografía pulmonar. Entonces, veábamos que el TAC, esta es la arteria pulmonar y sus dos ramas, la rama izquierda, la rama derecha, y esto que se ve de color negro es el trombo, y a eso le llamamos nosotros el famoso embolismo pulmonar, que es mucho más frecuente de lo que pensamos. Las maneras de tratamiento para insuficiencia las sabemos, la esclerosis, hoy se ocupa mucho el láser endovascular, que es lo que hacemos, y de esa manera pues podemos corregir mucho este proceso. Ahora, hoy nos pasamos a arterias. Con las arterias, la primera pregunta ¿es frecuente la enfermedad arterial periférica o es una enfermedad muy rara? Pues cada 20 segundos es amputado un pie en el mundo por enfermedad arterial periférica. Tenemos que tomar en cuenta que 1 de cada 5 personas mayores de 65 años tienen enfermedad arterial periférica. Por lo tanto, estamos hablando de un 20%. Ahora, y aquí donde viene lo que siempre, pues todos hemos creído, de que de este 20%, solo 1 sí tiene los síntomas típicos que llamamos claudicación intermitente. O sea, solo el 10% es sintomático, lo cual quiere decir que 9 de cada 10 personas son asintomáticos y tienen enfermedad arterial periférica. Esto no lo digo yo, está publicado, eso ya está bien conocido, y 4 de estos 9 tienen síntomas atípicos de enfermedad arterial periférica, que pueden ser lo que se llama a veces, lo que en nuestro medio la gente dice sentir chile en la planta de los pies, que siente molestia. Entonces, como mencionaba, también es importante definir, ¿esto es algo venoso o arterial? Cuando hablamos de síntomas en las piernas. Entonces, ¿qué factores se relacionan con la enfermedad arterial periférica?
¿cuáles creen ustedes que son los factores que nos pueden llevar a enfermedad arterial periférica? Son los mismos prácticamente que los del corazón. En primer lugar, en enfermedad de obstrucción de las arterias de las piernas está la enfermedad de la diabetes. El famoso pie diabético es el banderín de salida para enfermedad arterial periférica. Y el segundo es los problemas o el consumo del tabaco. El tabaco es totalmente el segundo enemigo de las arterias de las piernas. De ahí le sigue lo que ya conocemos, la dislipidemia, la hipertensión, pero estos dos, dice, son los principales. Un diabético tiene 4 veces la probabilidad con respecto al promedio de desarrollar enfermedad arterial periférica, así que es un dato bien relevante. Entonces, por lo tanto, como decíamos, ¿por qué es importante hacer una evaluación? ¿Por qué? Porque 9 de cada 10 pacientes son asintomáticos. No tienen esos síntomas típicos de claudicación, que son que al caminar le duelen las piernas, generalmente las pantorrillas, y luego se genera el dolor. Esta persona tiene que detenerse y el dolor va disminuyendo poco a poco, y luego él puede incorporarse otra vez a la marcha y de ahí hacer lo mismo. Y así se supone que va haciendo por pasitos, y eso es la claudicación, que es como la angina de las piernas. Entonces tenemos las evaluaciones no invasivas y las invasivas. Como primer punto tenemos el índice tobillo-brazo. Esto es fisiología pura. Se supone que la presión que tenemos en estas arterias, que es la arteria humeral en los brazos, va a ser la misma presión que las arterias, ¿verdad?, hasta la punta del pie. Pero si nos basamos en pura, ¿cómo se llama?, fontanería pura, decimos que esta presión va a ser disminuida si va a estar una obstrucción en ese camino hacia esa etapa. Por lo tanto, hacemos lo que llamamos el índice tobillo-brazo, que es medir la presión de los brazos con respecto a las piernas. Ya lo vamos a explicar. De ahí tenemos la presión segmentaria. Esto es un poquito muy parecido al índice tobillo-brazo, pero que lo hace de manera segmentaria en toda la pierna. La pletismografía, que lo que hace es registrar el flujo de las arterias. El Doppler, que ya lo conocemos, el angiotac o la angioresonancia. Como decíamos, es medir la presión en los brazos, se toma en cuenta la presión mayor de los dos, o sea, me estoy refiriendo a la presión sistólica. Si por ejemplo aquí teníamos 120 y aquí 130, pues tomamos en cuenta el 130. Y luego medimos la presión que hay en la arteria dorsal del pie y la tibial posterior. Se toma en cuenta la mayor de las dos y se divide la presión, ya sea del dorsal del pie o la de tibial posterior, y se divide esta presión entre esto para darnos el resultado, que tiene que ser mayor de 0.9. Entonces, si es menor de eso es anormal, si es de 0.9 a 1.2 es normal, y si es el índice tobillo, brazo, tiene mayor de 1.21 es dudoso. Y esto es muy frecuente en los diabéticos porque tienen las arterias calcificadas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la técnica que todos ocupamos para medir la presión? Es tratar de comprimir la arteria, y si es una arteria muy dura, como si fuera porcelana, va a necesitar presiones mayores para tratar de comprimirla. Entonces nos da erróneamente un diagnóstico de que la presión está muy alta en esa zona. Para ser más específicos, nosotros hacemos el índice dedo, brazo, en donde podemos valorar prácticamente lo mismo, medimos la presión del dedo. ¿Por qué? Porque estas arterias, generalmente, como decíamos, en los diabéticos sí son comprimibles y nos dan un mejor diagnóstico. La plestimografía, se pone una serie de brazaletes en todo el pie y de esa manera podemos registrar, como vemos aquí, el flujo este es el brazo, ¿verdad?, de cada lado,
luego tenemos el muslo, las piernas, las pantorrillas, el tobillo, y como vemos aquí, casi curvas planas, que esta gráfica es fácil de entender porque solo registra el flujo que hay en las piernas. Así como se ve aquí. Entonces, traía un video de donde se explica cómo es que se registra esto y de esa manera podemos ver cómo se dibuja en cada segmento del brazalete, donde se va registrando el registro del flujo en cada parte donde se está poniendo el manguito. Entonces, este es el flujo de sangre, es una curva muy parecida al Doppler, pero es un método que nos registra el flujo por segmentos del pie. Tenemos pues el Doppler, que esto es el auditivo, tenemos pues el Doppler donde podemos ver las imágenes y esto pues nos ayuda pues para poder establecer. Ahora podemos tener imágenes como estas que son un angiotac y podemos ver las arterias, ver cómo son las características y ver pues toda su anatomía si queremos verla. Y tenemos la angioresonancia donde aún hasta podemos ver las características de la circulación colateral que una pierna puede tener. Esta es una arteriografía con sustracción digital. Se le llama sustracción digital porque no aparecen los demás órganos, ¿verdad? Esto es las ingles, ¿verdad? Aquí están las ingles, aquí está el pubis, ¿verdad? Estos son los fémur, pero se opacan para que se resalte más la arteria. Aquí está tapada porque tiene que estar aquí, hasta allá, ¿verdad? Es la femoral superficial. Luego estas son las ambas rodillas, ¿verdad? Ya van a aparecer. Y esta es la tibial anterior de cada lado, la tronco tibio peroneo y sus ramas. Ahora, tratamiento. Tenemos tratamientos como la aspirina. Esto es pasarnos del área del corazón a las piernas, o sea, es el mismo fenómeno. Me gusta decir, es una misma enfermedad en diferentes partes. Tenemos el clopidogrel, el cilostazol, las estatinas, los anticoagulantes y la intervención vascular. Ahora, es importante, como decíamos, arterias y venas. ¿La aspirina tiene utilidad en las venas? No tiene ninguna utilidad. Así que no pensemos que vamos a manejar una trombosis con solo aspirina. Entonces, por eso me gusta hacer la diferenciación muy clara entre arterias y venas. Luego tenemos el tratamiento. El tratamiento, como decíamos, la mayor parte que son asintomáticos, manejar los factores de riesgo, que hablamos, dejar de fumar, el tabaco, la dieta, si es diabético, controlarse bien, ¿verdad? Dejar aspirina y estatinas, ¿verdad? Que es condición así totalmente implícita. Los pacientes con claudicación, pues ya se puede dejar el cilostazol. Y dolor en reposo, pues se tiene que ya valorar la revascularización y el uso de clopidogrel porque se va a hacer una intervención para mejorar el flujo. Cuando ya hay úlcera, eso es como quien dice el infarto en las piernas y las curaciones pues y antibióticos que debe estar relacionado a todo este fenómeno. Cuando hablamos de revascularización, hablamos de la revascularización a través de cirugía o a través del procedimiento endovascular, que es como un cateterismo. En el camino se han ido haciendo, pues, ha ido evolucionando en el transcurso de los años las opciones y en la actualidad, hoy por hoy, la técnica que más se utiliza para intervenciones endovasculares, o para más bien, para la revascularización, es la endovascular. Tanto el camino parece mentira, pero al medicino le ha tocado hacerse un poquito más cirugía y al cirujano le ha tocado hacerse un poquito más medicino en este tipo de fenómenos. Entonces, el medicino se ha hecho intervencionista, es decir, no hace heridas, sino que a través de una punción, y el cirujano ha hecho lo mismo, ha dejado de hacer una cirugía por tratar de hacer un procedimiento menos invasivo. Entonces, claro, es el procedimiento que prefieren menos los pacientes, que prefieren más los pacientes la manera endovascular, ya que la cirugía, pues no
pues sí, implica de hacer una herida, todo un proceso, curación de la herida, quitar los puntos, ¿verdad? Ahora ponía un ejemplo de cómo es la intervención endovascular. Ya lo vamos a ver, es una manera mucho más sencilla con anestesia local. Se hace la punción, somos nosotros, este es el pie derecho, allá está el pie izquierdo, y hacemos una punción anterógrada, ¿verdad? A diferencia del cateterismo cardíaco que se hace retrógrada, ¿verdad? Entonces ahí van a ver cómo sale, ¿verdad? La sangre, estamos palpando el pulso de la femoral, y más abajo está la femoral superficial. Pasamos la guía, pasamos un introductor, pasamos todos los materiales a través de todo ese pues orificio. Acordémonos que no queda ninguna cicatriz, no queda pues prácticamente nada, solamente si es de cuidar durante pues digamos 8 horas, estar comprimiendo para que la zona donde se puncionó no se genere un hematoma. Entonces vemos la tibia anterior, pero estaba tapada, entonces se hizo una angioplastía, se infla un balón para que el flujo se recupere. Y de esa manera pues logramos recuperar el flujo y así pues logramos tener un resultado mucho mejor, ¿verdad? En este punto lo que sucede es que el índice tobio-brazo y todo lo demás pues mejora, teníamos antes así y hoy quedó así, ¿verdad? Toda esa arteria que no estaba aquí, que eran como un hilito, hoy ya no está así, sino que está así. Bueno, consideraciones técnicas en el abordaje para esto de las piernas, pues por manera endovascular puede ser por la vía radial, puede ser por la vía humeral, puede ser aún por la vía axilar y puede ser también, como mencionaba, la vía femoral. Tenemos este caso donde vemos que a través de la vía radial tenemos la aorta descendente, vemos la guía que va descendiendo y acordémonos que aquí siguen las dos ilíacas, tenemos el catéter, ¿verdad? Las ilíacas, ilíaca común, que está la ilíaca interna externa, tenemos esta oclusión aquí, se pasa una guía primero, ahí tenemos el catéter, ahí va la guía, sigue el camino, ¿verdad? De la arteria, ahí va para abajo. Se hace la angioplastía, ¿verdad? Bueno, se mete lo que llamamos el introductor, esto está en el brazo, esta es la muñeca. Acordémonos que esto se hace sin anestesia general, ¿verdad? Por eso está diseñado para pacientes de alto riesgo. Entonces se quita, pues bueno, el dispositivo para meter ahí ahí va el balón, eso es un balón, ahí va en la punta, lo están metiendo, esta es la muñeca del paciente, y se tiene que meter todo esto bien largo para tratar de llegar desde el brazo hasta donde queríamos llegar, que es allá entre las dos ilíacas. Eso sí, es un proceso de mucha paciencia, no sobreforzar, y se está dirigiendo uno pues por el aparato de fluoroscopía, y aquí en este caso pues se pone en esta zona, el stent se está logrando ahí disponer, estas patitas que se ven ahí, es donde termina el stent, ahí lo vemos, ¿verdad? Y se dilata con balón, ¿verdad? Vieron cómo se va inflando y eso nos orienta a ver cómo ha quedado y vemos el resultado, que esto es lo que se retira este introductor, vemos la mano, ¿verdad? Y con este dispositivo y se saca todo el catéter, ¿verdad? Que logramos llegar hasta allá a las ilíacas. Entonces solamente un kissing stent, solo para mencionarlo, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Dos balones, dos stent, aquí tenemos el otro. Uno se ha hecho de allá arriba y este viene de abajo de esta pierna, o aún se pueden hacer de los dos brazos para llegar a los dos, pues hacer esta bifurcación. Entonces de esa manera se tratan de colocar a que pues queden lo más pues simétricos posibles, se dilatan los balones. Entonces tenemos ahí y queda este resultado. Recordemos que estaba esto de estar así a quedó así.
Tenemos este caso de una persona de 53 años, diabético hace 25 años, hipertensión, dislipidemia, no tabaquista, 2 meses de evolución de presentar una úlcera, aparentemente una úlcera muy sencilla, pero realmente tenía un absceso en toda esta zona y es pues un pie frío. De hecho, si lo vemos, ya miren cómo vean las puntas de esos dedos, y de hecho tenía aquí una ulcerita. Entonces, en apariencia uno lo ve en un diabético y esto es como un infarto para nosotros. Es decir, es un paciente que sí está con un pie crítico. Un paciente con úlcera y enfermedad arterial periférica hay que correr. ¿Qué hicimos? La plastimografía, el índice tobillo-brazo, pues esto tenía prácticamente nada, ¿verdad? Esto era el pie derecho, tenía así un flujo muy malo. Entonces se hace también dedo a dedo y era así casi plano todos estos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y ya más o menos el quinto. En cambio, en la diferencia con el otro pie, y observamos pues cómo hay cierto cambio. Si valoráramos el quinto con respecto a este, pues este tiene un flujo mucho mejor que el otro. Entonces él hizo el procedimiento, tenía una oclusión en la arteria poplitea, se dilató con balón. Aquí recordemos, lástima, creo que no se ve muy bien, pero no había flujo y hoy se recuperó el flujo y el paciente anda en este momento caminando. La evolución después del procedimiento, mire cómo quedó de tener plano o ya tiene flujo. Y ahí se anda caminando y ya estuvo. Entonces teníamos este caso, que es un caso muy dramático, 79 años, diabética, 23 años, hipertensión arterial, dislipidemia, glucosa 325. Acordemos que son pacientes con pobre control de la glicemia, colesterol 224, triglicéridos 215, creatinina de 1. Y pues teníamos estas características, ¿verdad? Vamos, creo que no salió. No salió. Bueno. Entonces teníamos aquí a nivel del tronco tibio peroneo esta lesión crítica que se hizo angioplastia y terminó en esta. Entonces las recomendaciones que nosotros damos en un pie diabético, en una evaluación vascular, y en la evaluación vascular determinamos a través de la plastimografía si es severa o es leve. Si es una isquemia leve, pues podemos dar silostazol, estatina y aspirina, que es lo que llamamos SEA, y pues si tiene estas características, pues hay que hacer un Doppler, porque ya hicimos la plastimografía que nos dice que si es isquémico o no. En cambio, si es una isquemia severa, lo mismo el tratamiento médico que ya tiene que tener, que ustedes lo pueden iniciar, se deja el Doppler para valorar la intervención que se tiene que hacer. Se puede hacer la angiografía, pero la angiografía o la angiotac, pero ya con intenciones de ir a revascularizar, porque estamos hablando de un paciente de alto riesgo. Y se hace, pues, digamos, la angioplastía. Si no tiene isquemia, pues aquí es donde tal vez la pregunta que hacía el doctor. Bueno, si no tiene isquemia, pues bueno, eso es un pie neurológico, tiene una úlcera, pero es una úlcera neuropática. Entonces, si neurológicamente sale normal, pues bueno, no es por otra causa. Si es anormal, bueno, si es una evaluación neurológica donde es un pie insensible, ¿verdad? Que lo podemos hacer con el ¿cómo se llama? Con el microfilamento. Si es una neuropatía de origen doloroso, o sea, son aquellas personas que se quejan que esta zona, y se le delimitan en el pie, me duele esta zona, y ahí uno dice, pues, ¿por qué no la planta? Pues, ¿verdad? Porque no, pero dicen generalmente está muy cerca de la rodilla, esta zona es la que me duele. Y de ahí, pues, los pies que tienen deformidad, a esto hay que valorarle una corrección quirúrgica. Si es dolorosa, pues mejora con el complejo de bebé, como decía el doctor Alvarado, gabapentina, pregabalina y amitriptilina. Y si es insensible, pues hay que valorar bien el pie y cuidarlo. De ahí lo demás, pues todo el manejo, antibióticos, ¿verdad? Y eso era lo que les traía. Conclusiones: la enfermedad arterial periférica es más frecuente de lo que pensamos. La diabetes es la principal factor de riesgo de enfermedad arterial periférica. Es muy importante buscarla tempranamente a través de estudios de función vascular como la plastimografía, por su bajo costo y su poder de decisión. ¿Por qué? Porque la plastimografía nos dice si es isquemia o no hay isquemia. Si no hay isquemia, relajémonos. Si hay isquemia, hay que correr. Si hay isquemia, pues los medicamentos que deben de utilizarse tanto antes o como después de la revascularización son silostazol, estatina y la aspirina. Y pues en los casos que se requiera una intervención, pues el clopidogrel es el medicamento que se puede utilizar. En algunos casos se puede utilizar anticoagulantes, pues bueno, y todo eso. Eso sería pues todo.
Muchas gracias.